Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues un día más aquí, ¿verdad? Comenzando este programa en Radio Líder Bajío. Estamos en Humanidad en Reconstrucción y el día de hoy pues tenemos un tema realmente interesante, ¿verdad? En lo personal me emociona muchísimo el día de hoy o el tema que el día de hoy vamos a tocar. ¿Por qué? Porque justamente el día de hoy nosotros vamos a tocar el tema de soy bautizado y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Yo creo que es de fíjense que es como de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que incluso nos tendríamos que hacer constantemente y durante toda la vida. ¿Qué prosigue después del bautismo? Todos nosotros, si no es que la gran mayoría, ¿verdad? Sobre todo aquellos que profesamos la fe católica, pues sabemos que tenemos un bautismo. Pero después de esto, ¿qué prosigue? Y para esto, el día de hoy hemos preparado justamente este programa para dar a entender y para saber y conocer un poquito más qué significa en sí el bautismo, pero también qué nos lleva o qué compromisos tenemos y qué prosigue, obviamente, después de tener el sacramento del bautismo. Entonces, pues iniciamos este programa Humanidad en Reconstrucción. Te invito para que en la página de Facebook puedas hacer tus comentarios, hacer tus preguntas, mandar tus saludos, todo lo que tú quieras hacer. Y te recuerdo, mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de y muy contento de estar aquí con ustedes en Radio Líder Bajío en Humanidad en Reconstrucción. También pueden seguir en las redes sociales, en todas, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, aparezco como Diácono Juan de. Y pues ahí estamos nosotros para compartir y seguir creciendo justamente en la fe y sobre todo en este desarrollo humano que necesitamos tanto en los tiempos actuales, ¿verdad? Entonces, pues iniciamos. Y quisiera hacer esta pregunta. Primero, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es esto? Y para esto quisiera iniciar una pequeña sección, una sección nueva dentro de este programa que se llama ¿Sabías qué? Fíjate, ¿sabías que el bautismo es un sacramento? ¿Y qué es esto de un sacramento? Pues un sacramento, ¿verdad? Es un signo sensible de una realidad invisible. ¿Qué es esto? Que nosotros dentro del bautismo creemos por nuestra fe justamente que es la gracia de Dios en nosotros, son signos y que son sensibles, que son por medio de signos que a nosotros nos ayuda y que incluso podemos, se puede tocar, se puede palpar los diferentes signos de esta realidad, que es la vida de gracia, que es la vida de fe y que es justamente el sacramento, este inicio, este sacramento que es para nosotros tan importante como cristianos. Porque si nosotros nos damos cuenta, justamente en el sacramento del bautismo, pues encierra y es el inicio de toda nuestra aventura en la fe, de toda nuestra aventura justamente en Jesucristo y en todo lo que conlleva y en todo lo que implica el seguimiento y la comunidad de fe en la Iglesia Católica y del seguimiento en Jesucristo. Entonces, el sacramento del bautismo tiene lo que nosotros llamamos carácter. ¿Qué es esto del carácter? El carácter, pues es justamente un sello que no se puede borrar. El carácter es lo que se imprime en nosotros, en todo nuestro ser, que pertenecemos justamente a Dios. Y que aunque nosotros reneguemos de nuestra fe, de nuestro bautismo, nosotros tenemos como este sello en que Dios dice, este es mío, no me lo toques en absolutamente en nada. Y para esto me gustaría contarte mucho una historia que, que nos contó un profesor que nosotros teníamos en el seminario. Este profesor, pues justamente nos platicaba, ¿verdad? Y nos decía, nos hablaba que
Él es exorcista. Entonces él decía que llegó una chica con él después de haber estado justamente en una misa satánica. Entonces, él dice que la chica le comentó pues que ya estaba ella muy aventajada dentro de todo este proceso y que ya estaba pues digamos en el paso en el que le iba a vender su alma al diablo. Entonces, dentro de este proceso, dice que ella muy dentro de ella dijo, bueno, es que yo soy bautizada. Entonces mi alma no le pertenece a nadie más que a Dios. Y justamente inicia pues este proceso de conversión y va a buscar justamente al exorcista para poder salir de esto. Entonces realmente veamos cómo la fe que a nosotros se nos da en el momento del bautismo, pues hay momentos en que está arriba, hay momentos que está abajo, casi por apagarse, pero lo grandioso, ¿verdad?, de Dios, que justamente en este acontecimiento fue como un chispazo de fe. Y a ella le hizo recapacitar y entender justamente que ella es bautizada y por lo tanto pertenecía a Dios. Y el bautismo, pues a ella y a nosotros, nos lleva también a entender otras cosas muy importantes que a continuación vamos a ir viendo poco a poco. Pero en sí, ¿qué es el bautismo? El bautismo para nosotros, y debemos de entender, el bautismo significa sumergir, adentrarnos, ¿verdad? Sepultarnos. La muerte, ¿verdad? Sumergirnos en la muerte y resucitar. Resucitar justamente en Jesucristo, que es justamente este proceso de la muerte del pecado, de la muerte de todo aquello que nos ata del mal, para poder resurgir justamente en Jesucristo. Pero dentro del bautismo, pues vienen varias implicaciones, ¿verdad? Una de ellas es que, en primer lugar, es la fuente de toda la vida en Cristo. Si nosotros, como seres humanos, creemos justamente en Jesucristo, creemos y tenemos fe en Dios, pues realmente el bautismo para nosotros es la fuente de todo esto. Es el pórtico, ¿verdad? Es la entrada a la vida en el Espíritu. En el bautismo se nos infunde el Espíritu Santo y deja que en nosotros se actúe justamente este Espíritu dentro de nuestra vida. También, pues sabemos que el bautismo es la puerta para los demás sacramentos. Por eso, en lo personal, cuando me toca bautizar, yo siempre les digo a los padres de familia, inicia la aventura de la fe. Inicia la aventura en la que nosotros como cristianos y sus hijos como recién bautizados pues están en este proceso ya de estar en la iglesia, sí, pero sobre todo en la aventura de conocer a Dios, de adentrarse más y más y más en la experiencia de Dios. Pero dentro de todas las riquezas que el bautismo a nosotros nos da, pues está la libertad o del pecado, ¿verdad? La liberación del pecado original. Y otro aspecto es que con el bautismo, fíjate, incluso si yo te hiciera ahorita una pregunta, nosotros, o por ejemplo los niños, ¿verdad?, que van a ser bautizados, ¿son hijos de Dios? ¿Tú qué me responderías? A ver, me gustaría que aquellas personas que están viendo este programa respondieran esta pregunta. ¿Los niños que todavía no son bautizados son hijos de Dios? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? Simple y sencillamente respondan sí o no. ¿Por qué? Porque a raíz de esto es como nosotros podemos entender justamente este aspecto de ser hijos de Dios. Pero bueno, no podemos alargarnos a que toda la gente responda, ¿verdad? Pero en sí nosotros recordemos algo muy importante. Nosotros sí somos hijos de Dios por el bautismo. Todos aquellos que no están bautizados son criaturas de Dios. Recordemos que en el libro del Génesis se nos habla que Dios crea en 7 días. El día sexto crea al ser humano y el séptimo crea al hombre. Perdón, el sexto crea al hombre, al ser humano, y el séptimo lo descansa. Entonces el ser humano no deja de ser una criatura de Dios.
para nada deja de ser una criatura de Dios. Y lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios es justamente el bautismo. El acontecimiento del bautismo es lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios. Entonces, fíjate, cuando se inicia el sacramento, pues justamente se inicia lo que se podría llamar una transformación sustancial del ser humano, que pasa de ser una simple criatura a ser un hijo de Dios. Entonces, dentro de toda esta transformación o este proceso de la transformación, todos los elementos que se van viviendo dentro del sacramento ayudan y van abonando justamente a la conversión de la criatura a hijo de Dios. Creo que si nosotros lo vemos con esta mentalidad, que en el momento en que un niño es bautizado, inicia toda esa transformación de ser criatura a ser hijo de Dios, podemos entender incluso nuestro bautismo desde otra perspectiva muy diferente. Y este acontecimiento del bautismo a nosotros nos llena y nos enriquece muchísimo, pero muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por otro lado, nosotros somos miembros de Cristo. Recordemos que la iglesia y Cristo pues es un cuerpo, ¿verdad? Toda la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, en que Cristo es la cabeza y todos nosotros somos parte del cuerpo, de esta gran comunidad de Cristo. Entonces cada uno de nosotros cumple una función muy importante dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra fe. Y también dentro de esto viene la incorporación a la iglesia, a pertenecer, ahora sí, a una gran familia. Recordemos el Evangelio, ¿verdad? En el que Jesucristo es buscado por sus familiares. Entonces, donde está en aquella casa predicando, curando enfermos, estando ahí con la gente, pues justamente llegan y le dicen, tu madre, tus hermanos, tus parientes te buscan. Y Jesús le dice, mira a su alrededor a las personas y les dice, mi hermano, mi hermana, mi madre, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, a raíz de esto, pues nosotros podemos entender también que pertenecemos a una gran familia, a la familia de Dios, a la familia de la iglesia. Y justamente el bautismo a nosotros nos incorpora a esta gran familia. Y hay responsabilidades, ¿verdad? Tan grandes y tan importantes que en la que nosotros podemos entender y ver justamente cómo tiene que ser nuestro proceso dentro de la vida de fe y cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, de esta gran familia, de esta gran comunidad. Y por último, pues también a nosotros el bautismo nos hace participar de la misión de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia, recordemos, que es la administradora de la salvación por medio de los sacramentos, por medio de las gracias y todo aquello que Jesucristo instituye en el momento en que se instituye la iglesia. Entonces, nosotros participamos de esta misión y ayudamos también y abonamos a la salvación de las almas, a la salvación propia con, ¿verdad?, nuestros actos, con nuestro trabajo constante, con nuestro constante movimiento y trabajo de evangelizar día con día. Por eso, fíjate, a grandes rasgos, pues podemos decir que esto es el bautismo, ¿verdad? En una forma así. Y recordemos, pues sí, el momento en que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y que inicia pues toda esta aventura de la vida pública de Jesús. Así nosotros también, durante nuestro bautismo, pues iniciamos justamente esta aventura de la fe, esta aventura en la que nos incorporamos a una iglesia, a una gran familia, a una gran comunidad, e inicia justamente esta fe en Jesucristo, esta fe que nosotros tenemos en Dios. Pero entonces, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué sucede con nosotros en el bautismo? Les hablaba hace un momento justamente sobre la transformación que nosotros tenemos en el bautismo. Esa transformación que a nosotros en cada uno de los elementos vamos abonando o se nos va abonando justamente para pasar de una simple criatura a ser un hijo de Dios. Y yo creo que con esto nosotros podemos incluso darnos cuenta, ¿verdad? En mucho sentido, para qué línea o hacia dónde va entonces la segunda parte de nuestra pregunta. Soy bautizado
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué prosigue después de que soy bautizado? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de nuestro ser de bautizados, de nuestro ser en que pues no solamente es un sacramento, por ejemplo, ¿no? O sea, y aunque se escuche mal, cumplir con algún precepto o quedar bien con aquellos que pidieron a mi hijo, a mi hija como padrinos, ¿verdad? O también, pues simple y sencillamente, pues era parte de la fe, era parte de lo que se quería y punto. No pasa de ahí. No, el ser bautizado es una gran riqueza y es algo que verdaderamente es muy importante. Y pues es el inicio absolutamente de muchísimas cosas y sobre todo de toda nuestra vida de fe. Por eso, así como para nosotros es tan importante nuestra fecha de nacimiento, festejar nuestro cumpleaños, pues también sería muy importante que cada uno de nosotros recordáramos y festejáramos nuestro bautismo, porque fue el momento en que nosotros nacimos para la fe y se nos da justamente estas gracias. Pero, ¿ahora qué sucede con el bautismo? ¿Qué pasa en el momento del bautismo? Fíjate, te había comentado que el sacramento pues tiene justamente muchos elementos. Dentro de la celebración se van desarrollando diferentes elementos y tiene elementos, cosas que van abonando justamente a esta transformación y que cada una de ellas es importante. Cada uno de los momentos, yo cuando bautizo le digo a la gente, hay que disfrutar. Esa es una celebración que se disfruta y que cada uno de los elementos, pues vamos viendo y por qué se da y para qué se da, ¿verdad? Y que a lo mejor a los ojos físicos, para nosotros pueden ser simples signos, pero realmente hay transformación dentro de los niños. Hay en lo más interior, en lo más profundo, pues se va dando justamente todo este cambio. Y por esto me gustaría en esta segunda parte o en esta pregunta ir describiendo cada uno de los elementos o sí, de lo que se va dando a lo largo del bautismo. Recordemos que el día primordial para el bautismo es el domingo, ¿verdad? Es el domingo el día primordial. Entonces, me gustaría que usáramos muchísimo nuestra imaginación. ¿Y por qué? Porque me gustaría como ir describiendo un poquito cada elemento, ir explicando cada elemento que se va dando dentro del bautismo y lo que va sucediendo en esta transformación. En primer lugar, a los niños se les marca con la señal de la cruz. Podemos decir, ¿por qué? Incluso hay una oración. Me traje el ritual. Tengo el ritual de la celebración. Entonces, en el momento de la recepción, se dice justamente este aspecto, ¿verdad? La comunidad cristiana te recibe a ustedes con gran alegría. En el nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hacen lo mismo después de mí. Fíjate, es importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento en que somos marcados con la cruz, en ese momento, nosotros tenemos ese signo y podemos decir, nosotros y cada uno de nosotros pertenecemos a Jesucristo. Somos propiedad de Jesucristo. Entonces, por eso este elemento tan importante. Pero bueno, antes de seguir en los siguientes puntos, me gustaría mucho mandar saludos a Guadalupe González, a Francisco Hernández, a Hugo Madrigal, algunas personas que están viendo este programa, pues esperemos, ¿verdad?, que sea de su agrado y pues justamente vayamos realizando y sigamos creciendo en esta comunidad, en esta gran comunidad de humanidad en reconstrucción aquí en Radio Líder Bajío. Bueno, entonces si continuamos. Otro aspecto importantísimo es ya que después entran al templo, ¿verdad? Después de ser recibidos en la puerta y entran dentro del templo, se inicia justamente con la lectura. Algunas lecturas, el Salmo, ¿verdad? El Evangelio, pues generalmente se lee el Evangelio del bautismo del Señor. Hay otros en los que a nosotros pues nos va
interiorizando y nos va metiendo a conocer un poquito más sobre este acontecimiento y entender este sacramento. Ya posteriormente viene pues un momento importante, lo que nosotros llamamos, ¿verdad? El momento sí de la oración de los fieles, pedir por cada uno de los niños, por su familia, por sus padrinos, X, ¿no? Pero también viene la letanía de los santos, este momento importante en el que se pide a los santos que intercedan justamente por estos niños. Aquí algo importante y un paréntesis, el nombre. Si se fijan, desde el inicio se les pregunta qué nombre le van a dar a sus hijos. El nombre es tan importante. ¿Por qué? Porque igual, recordemos, en las Sagradas Escrituras se nos habla sobre el significado de los nombres. Por ejemplo, Juan Bautista es la misericordia de Dios, ¿verdad? O Dios es misericordioso. Entonces, como que en el nombre pues viene también la misión de la persona. Y en la letanía de los santos, pues generalmente se pide a los santos que se interceda por él. Pero también se puede pedir la intercesión del santo del que tiene el nombre. Entonces, imagínate, se pide, por ejemplo, a Santa María, Madre de Dios, a San Juan Bautista, a San José, a San Pedro y San Pablo. Se puede pedir incluso a los santos de los niños, pues es tan importante que un niño o alguien que va a ser bautizado tenga el nombre de algún santo. ¿Por qué? Porque en el nombre viene implícito también parte de la misión que él va a tener. Y también en el nombre es muy importante porque va a haber un santo que va a estar intercediendo por él también. Que nosotros podemos ponerlo bajo su patrocinio para que se pueda también tener, digamos, aquel que está pidiendo por él en el cielo. Entonces, por eso es tan importante que escojamos bien los nombres, pero sobre todo nombres de santos que incluso en algún momento aquellos que van a ser bautizados puedan seguir su ejemplo de virtud, puedan seguir aquellos acontecimientos o hechos heroicos que los santos hicieron durante su vida. Por ejemplo, mi nombre, yo soy el diácono Juan de, pero mi nombre es Juan de Dios. Mi santo pues es San Juan de Dios. Es un santo que le llamaban el loco de la caridad. ¿Por qué? Porque aquel San Juan de Dios, aquel hombre, pues justamente estaba en Granada y se sentía que no se sentía perdonado por Dios y se puso como penitencia justamente pasarse por loco hasta que llega el momento que un sacerdote le dice, pues es que pues estás haciendo mal, hijo, realmente estás haciendo muy mal. Mejor ayuda al prójimo e inicia el camino de los juaninos, ¿verdad? La congregación esta de los juaninos que se encargan de los hospitales. Entonces, fíjate qué hecho tan heroico y que pues realmente, en lo personal, yo no le llego ni a los talones a San Juan de Dios. Pero yo sé que Él está intercediendo por mí ante Dios y también nos está cuidando, ¿verdad? En el cielo. También, otro elemento importante, después justamente de la letanía de los santos, viene el momento del exorcismo. Podemos decir, exorcismo, wow, ¿qué es esto? O sea, nosotros nos imaginamos el exorcismo y lo llevamos justamente a las películas, ¿verdad? A las películas de terror, del exorcista. No, nada que ver. No, nada. No tiene que ver nada el exorcismo que se hace en el bautismo al exorcismo que se hace o que lo hacen en los exorcistas, ¿verdad? Aquellos sacerdotes preparados para este ministerio. No, el exorcismo que se hace dentro del bautismo lo llamamos como un exorcismo solemne, porque hay dos tipos, el solemne, ¿sí? Y el que se hace pues de vez en cuando, pues. El solemne es en el momento en el que a los niños se les borra el pecado original. Se borra justamente el pecado original en ese momento. Y podemos decir nosotros, bueno, pero es que los niños no tienen pecado. Obviamente, los niños no tienen pecado. El pecado original simplemente es el pecado de la humanidad que se borra con esta oración y ahora sí, y con la inmersión, ¿verdad? Con el bautismo, con el agua. Pero es importante que se haga esta oración
por este sentido, porque es el pecado de la humanidad, ¿sí? Y los niños, como no saben entre el bien y el mal, ellos no tienen pecados personales. Los pecados personales ya son los que a nosotros, cuando se nos abre la conciencia, cuando pues ya tenemos ahora sí uso de razón, podemos dar y ahora sí, digamos, sabemos nuestros pecados y lo que nosotros hacemos mal. Entonces, para nosotros, pues realmente entender este aspecto es muy, pero muy, muy importante, ¿verdad? El exorcismo. Pero en el momento de que se hace el exorcismo, al niño, digamos, que ya se deja a merced del maligno, a merced del demonio. Indefenso, incluso la misma oración dice, una de las dos oraciones dice, que justamente estos niños van a tener que luchar para poder combatir contra el mal. Entonces, la oración dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Esta es la oración que se hace justamente en el exorcismo. Pero nosotros podemos decir, obviamente sí, los niños quedan indefensos, a lo mejor en ese momento sí. Posteriormente hay otro signo muy importante en el que se hace pues ya implícito. Se hace lo que nosotros llamamos el óleo de los catecúmenos. Se unge con el óleo de los catecúmenos a los niños. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la antigüedad, gladiadores, guerreros, se ungían con aceite. Porque el aceite pues es el símbolo de la fuerza. Entonces, el óleo de los catecúmenos para los niños es justamente eso, la fuerza de Dios que va a estar con ellos durante toda su vida y que los ayudará justamente a combatir todas las, digamos, todas las guerras, todo lo que tengan que combatir en contra del mal. Entonces, los niños no quedan desprotegidos, justamente queda o entra en ellos la fuerza de Dios que los lleva a cumplir esta misión. Y ya posteriormente inicia un momento muy bonito, pero muy hermoso, la bendición de la fuente bautismal. Y dentro de la bendición es una oración tan hermosa que me gustaría leerla, pero desgraciadamente es una oración muy larga, pero en ella narra justamente en la historia de la salvación lo importante o el papel tan importante que tiene el agua para prefigurar justamente es el agua que se va a utilizar para el bautismo de aquellos niños. Y narra así cómo el agua fue signo, cómo el agua se fue prefigurando, cómo el agua es un elemento importantísimo para estos momentos y cómo posteriormente con Jesucristo pues esta agua toma sentido y se le pide la bendición, que el Espíritu Santo pues esté en esta agua que va a ser utilizada justamente para bautizar a los niños. Es una oración hermosísima que cuando ustedes bauticen a sus hijos, me gustaría mucho que la tomaran muy, muy en cuenta. Y posteriormente pues ya viene la renuncia, ¿verdad? A Satanás, la renuncia y la profesión de fe de los padrinos y de los papás. Podemos decir, bueno, incluso se dice, es que ellos nos prestan a nosotros sus pies para llevarnos a la iglesia, su boca para profesar la fe. Pues realmente en este momento pues ellos profesan la fe por ellos mismos y también incluso hasta por nosotros, ¿verdad? Ya posteriormente de esto pues viene, digamos, el momento pues que se espera en el bautismo, que es la inmersión dentro del agua. Y recordemos algo muy, pero muy importante en este sentido. Nuestro bautismo es un bautismo en la Trinidad. Nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún otro bautismo es válido. Hay iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, los ortodoxos, hay otras iglesias que también bautizan en el nombre de la Trinidad. Estos son los bautismos que realmente
que sí está la salvación, en los que realmente, digamos, se puede decir que son los bautismos válidos para nosotros en la fe, pues justamente que sea en la Trinidad. Y por eso es importante en los niños que están en peligro de muerte que se pueda bautizar. Si cada uno de nosotros tenemos este acontecimiento que a lo mejor nace un hermanito, nace un primito, un sobrino enfermo y que no le dan muchas posibilidades de vida, cada uno de nosotros podemos bautizarlo. Simple y sencillamente que sea agua corriente, ¿verdad? Agua limpia, agua natural, nada de refresco ni nada de eso. No, agua natural y que se le pueda poner agua en su cabecita una vez. Yo te bautizo en el nombre del Padre y otra vez y del Hijo y otra vez agua y del Espíritu Santo. Entonces, diciendo esta fórmula y con el agua corriente, el niño queda bautizado. Si se salva, pues ya hay que llevarlo para que se complete el rito. Si no se salva, pues por lo menos ya el niño está bautizado y está salvado, ¿verdad? Entonces, pues veamos cómo es tan importante este acontecimiento del agua y es tan hermoso, ¿verdad? En la fuente bautismal cuando los niños son sumergidos en el agua y dices, bueno, pues ya, son bautizados y renacen. Pero aquí no termina la historia. La historia continúa. Estos niños que son bautizados, que son limpios del pecado original, son consagrados, son ungidos. Y recordemos, desde la antigüedad también, el rey David, el rey Salomón, los profetas, ¿verdad? Los sacerdotes son ungidos. Y hasta la actualidad los sacerdotes todavía siguen siendo ungidos. Pues nosotros justamente somos ungidos. Y nosotros somos llamados otros Cristos. Y dentro de esta unción, con el crisma, nosotros somos sacerdotes, somos consagrados como sacerdotes, como profetas y como reyes. Podemos nosotros decir, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa el que yo sea consagrado como sacerdote, como profeta y como rey? Implica mucho, porque implica, en primer lugar, el ser sacerdote a nosotros nos da la facultad de poder estar en la celebración eucarística, de participar justamente en esta celebración de la misa. Porque recordemos, cuando nosotros vamos a misa, no vamos como espectadores, no vamos como si fuéramos al cine, no vamos como si fuéramos al teatro, no. Cuando vamos a misa, nosotros vamos a participar y es donde ejercemos nuestro sacerdocio común. Si no estuviera un sacerdote, nosotros pudiéramos también predicar o leer la palabra de Dios, hacer lo que llamamos una paraliturgia, una celebración de la palabra, ¿verdad? También pues a nosotros nos capacita justamente para bautizar a los niños en peligro de muerte. Entonces, digamos, nuestro sacerdocio común, pues realmente sí lo ejercemos. No hago como un sacerdote, como el sacerdocio ministerial, como aquellos que nos estamos preparando para esto, ¿no? Pero también nosotros participamos de esto. Y en segundo lugar, a nosotros dentro del bautismo se nos abre la conciencia. Hay un signo que se llama éfeta. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como profetas, recordemos, un profeta, su misión es anunciar la palabra de Dios y denunciar las injusticias. Entonces nosotros como profetas estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, pero también estamos llamados a denunciar esas injusticias. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, en el bautismo, pues justamente se nos abre esta conciencia para poder entender la palabra de Dios, para poder comprenderla y después poderla nosotros dar a conocer. Y por eso, este signo del éfeta, pues dice, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Entonces, es tan importante esto, y cuando se hace este signo, fíjate, es muy, muy bonito, porque a los niños se les signa en la boca y en sus oídos, para justamente hacer esto del éfeta. Entonces, son consagrados como profetas, y por último, son consagrados como reyes.
Somos consagrados como reyes. Podemos decir, wow, un reinado. Jesucristo habla sobre el reino de Dios. Habla sobre la instauración del reino de Dios. Y Jesucristo Rey, pues a nosotros nos invita a participar también de este reinado. Pero para Jesucristo, el reinado es la construcción, sí, del reino, pero por el servicio. Aquí es donde viene lo interesante. Ahora sí, la segunda parte de esta pregunta. Soy bautizado, ¿y ahora qué? Pues el siguiente elemento es justamente ser consciente que te toca construir o ayudar a construir el reino de Dios. Como reyes estamos llamados a servir. Y por eso nuestros papás y nuestros padrinos nos tienen que preparar, nos tenemos que preparar cada uno de nosotros para el momento en que el Señor nos mande o nos llame a cumplir una misión en específico, algún servicio, nosotros podamos tener la capacidad y la libertad para decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime, ¿qué es lo que me toca a mí realizar? Entonces aquí empieza a cobrar sentido justamente nuestro bautismo. Porque al ser ungidos somos llamados a cumplir también una misión. Entonces, ya posteriormente, después de esto, vienen las vestiduras blancas, la sabanita, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, la sábana blanca, en la que nosotros somos, ahora sí, en la sábana blanca, nosotros somos revestidos de Cristo. E inicia en nosotros la gracia divina, la gracia de Dios, la gracia santificante. ¿Y qué es esto? Es el auxilio que Dios tiene en nuestra vida. El auxilio de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Este revestirnos de Cristo con esta sábana, pues es justamente este elemento tan importante. Por eso nosotros nos llamamos otros Cristos, porque estamos revestidos de la pureza de Jesucristo. Y ya posteriormente se enciende la vela signo, ¿verdad? También de la fe, la vela en la que nosotros, Cristo a nosotros nos ilumina. La vela en la que nosotros como cristianos también somos luz para iluminar al mundo. Somos luz para iluminar la oscuridad. Somos como aquel faro de luz en el mar, ¿no? O sea, que está totalmente oscuro y en que los barcos se guían y ahí está ese pequeño faro que va guiando hacia el camino. Pues justamente a nosotros se nos da la vela justamente en ese signo, porque la luz de Cristo está en nosotros. La luz de Cristo se hace presente en nosotros y nosotros también tenemos que iluminar. Y ya posteriormente pues viene el rezo del Padre Nuestro, ¿verdad? Y una bendición muy especial. ¿Por qué? Fíjate, Padre Nuestro, ¿por qué? Porque recordemos que si nosotros ya somos hijos de Dios, Jesucristo nos enseña que a Dios hay que decirle Padre. Entonces, con la oración del Padre Nuestro, nosotros reconocemos a Dios justamente como eso, como Padre, aquel Padre que está con nosotros, que nos ama, que nos da todo lo que necesitamos. Por eso me gustaría para la siguiente hablar sobre el Padre Nuestro, el significado de esta oración tan importante para nosotros los cristianos, el Padre Nuestro, incluso la única oración que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, se entrega esto y por eso ya tenemos la capacidad de rezar el Padre Nuestro y decirle a Dios, o hablarle a Dios como Padre. Y ya posteriormente, pues una bendición solemne, muy especial para nuestra mamá, ¿verdad? Para nuestro papá y aquellos que nos acompañan. A grandes rasgos, esto es el proceso del bautismo, en que entran aquellos niños como unas simples criaturas y cada elemento va abonando justamente para irlos haciendo y transformando en hijos de Dios. Pero, bueno, entonces ya para continuar y antes de continuar, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue a mí como bautizado? ¿Qué me implica? Ahora que ya conocí esto del bautismo, de quién soy, qué elemento, ¿verdad? O cómo me llamo hijo de Dios,
pues ahora sigue. ¿Y ahora qué me toca hacer a mí? Como cristiano, como bautizado, ¿qué me corresponde hacer a mí? Pero entonces, otra sección que el día de hoy me gustaría mucho estrenar. Estamos en Radio Líder, ¿verdad? Y como tal, en Radio Líder Bajío, es importante que tengamos también ejemplos de líderes. Ejemplos que a nosotros nos pueden ayudar a ir siguiendo este papel. Pero recordemos, con un sentido humanitario, con un sentido amplio, con un sentido que a nosotros nos va enriqueciendo totalmente. Entonces, me gustaría hablarte mucho de un venerable, ¿verdad? Un venerable, pues, en primer lugar, es aquel título que tienen es de aquellas personas que han muerto en santidad y que se está en estudio de la causa de aquella persona para poder elevarlo a los altares. Y el ser venerable, pues justamente la iglesia lo otorga a aquellas personas que ¿verdad? Se ha hablado, se ha dado testimonio de que realmente fue una persona que vivió en santidad y pues es parte del proceso para poder canonizar algún santo. Recordemos que primero pues están los siervos de Dios, están venerables, y luego están siervos de Dios, luego están los beatos y luego ya, ahora sí, los santos, como nosotros los conocemos dentro del proceso. Y en los venerables me gustaría presentar a este doctor, a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, un personaje muy importante en Venezuela. Un venezolano, él es un doctor, un médico, y a grandes rasgos te cuento la historia de este hombre. Este hombre nace en 1864 y muere en 1919. Él nace dentro de una familia muy religiosa, de una mujer, una madre, ¿verdad? Muy santa, muy religiosa ella. Entonces, este médico, pues digamos, inicia dentro de su vida, pues sí, dentro de su fervor, dentro de la fe, pero también con su gran anhelo de ayudar. Y se le da por su inteligencia, pues justamente el ser médico. Inicia este proceso y su vida pues fue muy curiosa. ¿Por qué? Porque primero él estudia paramédico, estudia medicina. Dentro de todo esto y su vida de fe, es una persona que resalta dentro de Venezuela. Y el presidente lo manda a estudiar a París. Manda a estudiar a París a este Gregorio, a este José Gregorio, lo manda a estudiar. Y regresa posteriormente a dar clases también dentro de la universidad. Pero en él está como esa inquietud de querer consagrarse, pero dentro de la vida de un monasterio a Dios. Este personaje, pues justamente entra a una congregación, pero ¿qué creen? Que se enferma. Este personaje se enferma, José Gregorio se enferma y le piden que salga. Y él regresa a Venezuela, pero cuando regresa a Venezuela, continúa pues esta inquietud por querer consagrarse, entra al seminario, ¿verdad? Pero desgraciadamente también tiene como que la inquietud por la vida monástica, la inquietud por la vida religiosa, pues como que continúa, sale del seminario, se va nuevamente a Roma, a una congregación pío latinoamericano, pero ahí también se enferma y tiene que regresar nuevamente a Venezuela. Él se da cuenta que Dios no lo llamaba por ese camino. Pero él descubre que entonces tiene que ayudar a la gente. Y desde ese momento se entrega justamente por medio de la medicina a ayudarle a aquellos que más lo necesitan. Incluso pues daba como algunas horas al día para servir a los pobres, para ayudar a los pobres. Es un ejemplo de liderazgo muy grande que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra misión pues siempre está el servicio. Y aquel que no sirve en su vida, pues realmente, o sea, de nada le sirve todo lo que haga. Si es que todo lo que Dios le ha dado, pues no es capaz
de poderlo poner al servicio del otro, pues imagínate. Entonces, él justamente cumple con esto. Da este servicio a su comunidad, a los pobres, a aquellos que lo necesitan. Y lo da con muchísimo gusto. Entonces, dentro de este servicio, pues en 1919 iba a atender una persona, cuando fue a conseguir el medicamento es atropellado. Entonces, se dice, en la biografía de él, se dice que gritó Virgen Santísima en el momento en que iba a ser atropellado y alguna persona lo escuchó. Entonces, dentro de los rumores que se tenían, es que había muerto santo. Incluso la gente decía, ha muerto un santo. Y después de que fallece, pues tienen que abrir así como si hubiera muerto una persona, un famoso, ¿no? Alguien, una personalidad dentro de este lugar. Y comienzan a mencionarlo así como el santo. Y mucha gente inicia a pedirle, ¿verdad?, su intercesión y todo esto, hasta que ya se inicia justamente este proceso. Y todavía está en el proceso de esta persona. Entonces, recordemos, es uno de los tantos líderes que nosotros podemos tener, pero siempre con la visión del servicio. Aquella persona que realmente se ha entregado en la vida justamente con su servicio. Pero bueno, antes de comenzar con la última parte del programa, me gustaría mucho mandarles saludos a Alberto Herrera, ¿verdad? Un gran amigo de Chihuahua. Muchísimas gracias por verlo. A un compañero, a Jesús Raya, a Daniel Araiza, a Gela Rodríguez Padilla, Diego Estrada y Mari Rico, conocidísima por todos ustedes. Entonces, un saludo para cada uno de ustedes. Y ahora, pues digamos, la siguiente parte. ¿Y ahora qué prosigue? Ya soy consciente de mi bautismo. ¿Y ahora qué? Después de haber visto este ejemplo de liderazgo, pues realmente cada uno de nosotros tiene un papel muy importante que cumplir dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad. Y por eso, el primer lugar es que tengo que ser consciente que soy un hijo de Dios. Nadie me va a quitar este título, porque ya soy totalmente de Dios. Y al ser totalmente de Dios, pues nadie ni nada me va a quitar esto. Otro aspecto es que somos llamados a construir el reino de Dios, a construir la civilización del amor. Cada uno de nosotros, desde donde nos corresponde, fíjate, es muy curioso porque cada uno de nosotros tiene un papel muy importante dentro de la iglesia. Y es un papel indiscutible y que nadie nos lo puede quitar. Pero es un papel que nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco. Y algo importante, no todos los cristianos, no todos los bautizados estamos llamados a participar en un grupo apostólico dentro de la iglesia. El participar en un grupo apostólico también es parte de una vocación, también es un llamado y una respuesta que yo tengo que dar. Entonces, no todos están llamados. Otros están llamados a ser buenos cristianos dentro de otros ambientes, dentro de su trabajo, dentro de su familia, dentro de su comunidad, dentro de lo que hacen, ¿sí? Dentro de los movimientos sociales, dentro de las organizaciones gubernamentales, en las AC. O sea, podemos ser cristianos y buenos cristianos y dar testimonio de Jesucristo absolutamente en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, desde ahí se comienza a construir el reino de Dios. Desde el lugar en el que piso, desde las personas con las que yo me desarrollo. Entonces, simple y sencillamente, poner en ejercicio posteriormente esta consagración del ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey. Una vez que el Señor me llama a mí a cumplir una misión en específico, en primer lugar, mi vocación. Recordemos, no todo el mundo está llamado a la vida consagrada. No todo el mundo está llamado a la vida de matrimonio. No todo el mundo está llamado a la vida de ser solteros. Entonces, dentro de estas tres vocaciones, nosotros tenemos que pedir al Señor la capacidad de poder escuchar realmente qué es lo que quiere de nosotros y la invitación que Él nos hace a cada uno de nosotros para la construcción del reino. A algunos nos llama por la vida consagrada,
a otros nos llama por la vida de matrimonio. Fíjense, hay gente, y así lo digo abiertamente, hay gente que se casó y que no debió de haberse casado, porque vive muy infeliz. Incluso, ¿por qué no? Hay sacerdotes que se han consagrado y que su vocación no era ser sacerdotes, se aferraron al ser sacerdotes. Hay personas que justamente son solteras, pero no, su vocación no era ser solteros, se aferraron a ser solteros. Entonces, nosotros pidámosle mucho al Señor que nos dé esta capacidad de poder escuchar realmente qué es lo que quiere de nosotros, cuál es nuestra verdadera vocación. Y después de esto viene otra etapa de discernimiento, la vocación dentro de mi vocación. Si estoy llamado a ser padre de familia, si estoy llamado a ser consagrado, estoy llamado a la vida de soltería, pero dentro de esto, ¿qué es el carisma específico que el Señor me pide? A unos, por ejemplo, ¿verdad? Les pide a lo mejor la parte de alguna profesión, otros también la parte de algún oficio, otros de trabajar en algún área muy específica, ¿verdad? Aquello que nos llama, recordemos, Dios nos manda con todas las cualidades que nosotros necesitamos para cumplir esta misión. Entonces, dentro de todas esas cualidades, pues viene implícito esto, ¿verdad? Mi realización personal acompañado también del cumplir con la misión que el Señor me ha encomendado, con esta vocación tan grande que Él me ha dado. Y dentro de todo esto, ¿por qué? Porque recordemos, el construir el reino de Dios también implica el ir viviendo como familia de Dios. En el que, como dije al inicio, ¿verdad? Como dijo Jesús, mi hermano, mi hermana, mi madre son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, dentro de toda esta familia que es la iglesia, a mí también yo tengo cierta responsabilidad con cada uno de ellos. Por ejemplo, llevar a cabo, ¿verdad? Las obras de misericordia, visitar al enfermo, al encarcelado, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, ¿sí? Todas aquellas obras de misericordia que nosotros conocemos, pues es donde se hace presente justamente en la familia. Porque tenemos que ver al otro como mi hermano, como aquel al que yo también tengo la responsabilidad de ayudarlo, de darle la mano, de tenderle la mano, de estar con él y de acompañarlo. Recordemos, estamos viviendo en una etapa en la que se vive mucho el individualismo, ¿verdad? Yo soy importante, muy importante. Mis capacidades, yo me estoy desarrollando, estoy creciendo, no sé, soy empresario, soy gerente, soy el coach, la verdad, en muchos ambientes, en muchas cosas. Yo, nos estamos llenando tanto en la época contemporánea del yo, de mi autorrealización, que estoy haciendo a un lado justamente que estoy viviendo en una comunidad y que estoy viviendo y me desarrollo con personas en específico. Entonces yo tengo la responsabilidad de ayudar al otro, de levantar al otro, de todo lo que yo tengo, ponerlo al servicio del otro. Y un verdadero líder es justamente aquella persona que es capaz de salir de sí mismo y donarse al otro. Donar su capacidad, sus cualidades, todo lo que es al otro. ¿Por qué? Porque para eso he nacido, para servir. Entonces nosotros y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Nuestra visión es la construcción del reino de Dios. Y lo que a mí me toca realizar para esa construcción es poner a disposición todas mis cualidades, todo lo que yo soy, para que el Señor haga su obra. Y para terminar, justamente, todo esto lo tenemos que llevar por el mandamiento del amor. Comprender justamente este mandamiento es salir de nosotros mismos para posteriormente ponerlo en práctica con el otro. Poder nosotros entender, ¿verdad? El amor, la donación, ¿verdad? El darse realmente al otro. Entonces, fíjate, del amor podemos hablar que hay 3 tipos de amor. El primero es el concupiscible,
el obtener cosas. Es el amor en el que estamos en la actualidad. Me gusta tal chamarra, me gusta tal carro, me gusta tal cosa. Lo compro, lo obtengo y se acabó el amor. Punto. Incluso hasta las personas. Me gusta tal persona, la tengo y se acabó. El amor filial, el amor que hay de padres a hijos, de hijos a padres, ¿verdad? Que es un amor, pues sí, muy humano, que se equivoca, ¿verdad? Pero es un amor filial, es un amor entre personas, un tanto limpio, pero es un amor humano, un amor que se equivoca. Entonces, Jesús a cada uno de nosotros nos hace la invitación a vivir un amor trascendente, un amor realmente grande, que es el amor ágape, el amor de entrega, el amor del que nosotros vemos la cruz y decimos, Él se entregó por nosotros, dio la vida por nosotros. Y la pregunta sería, ¿eres tú capaz de dar la vida por Cristo? ¿Eres capaz de dar la vida por aquellos que te rodean? Sería una muy buena pregunta en la que tenemos que ir discerniendo poco a poco realmente este acontecimiento. Pues el día de hoy, pues ya se acabó, ¿verdad? Ya casi se acaba el programa y pues como cada uno de los programas se han ido como agua, pero muy rápido. Entonces no me queda más que agradecerte a ti, que me escuchas, que me toleras en este programa de Humanidad en Reconstrucción en Radio Líder Bajío. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo. Me gustaría mucho seguir interactuando, ¿verdad? No solamente en este programa, te invito a que nos sigas en Radio Líder Bajío, en www.radioliderbajío.com. También mis redes sociales son en todas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Aparezco como Diácono Juan de. Diácono Juan de. Entonces ahí está para seguir teniendo interacción. Me gustaría compartir muchísimo que te unas a esta gran comunidad de Humanidad en Reconstrucción. Y pues muchísimas gracias por acompañarme, tus comentarios, todo aquello que nosotros vamos viendo. Y si algún tema te gustaría que tocáramos, con muchísimo gusto lo preparamos y damos lo mejor de nosotros, porque para eso estamos aquí, para servir. Entonces, recordemos, tenemos que llevar a Jesucristo a todos los lugares del mundo. Entonces, pues muchísimas gracias, espero que te haya servido y que hayamos reflexionado un poquito sobre nuestro ser de bautizados y sobre todo la misión que a cada uno nos toca realizar después ya de haber sido conscientes de que somos bautizados y que el Señor nos llama justamente a esto, a cumplir una gran misión. Y esta misión va de la mano de la construcción del reino. Entonces, aquel buen líder es el líder que realmente tiene como bandera el amor. Pues que tengas pero muy feliz noche, ¿verdad? Que tengas felices sueños, que seas muy feliz y me gustaría darte la bendición ya para despedirnos, ¿verdad? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.